Muy buenas, Hola, buenas tardes. Qué rápido. aquí estamos, preparados para el encuentro. Muy bien. A ver, bueno, buenas tardes a todos. Hoy tengo el honor de presentar a Francesc Miralles, que es un referente en el campo del desarrollo personal y ha escrito numerosos libros de éxito internacional. Nacido en Barcelona, se licenció en filología alemana y trabajó varios años como editor y en una agencia literaria. Actualmente da conferencias en todo el mundo y escribe en medios como El País Semanal y Cuerpo Mente, además de trabajar en la cadena SER y Radio Nacional de España. Entre muchos otros, es coautor del libro Ikigai, traducido a más de 65 idiomas, que ha ocupado los primeros puestos de bestseller en Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, Holanda y la India, donde lleva 2 años como número uno de no ficción. Hoy venimos a presentar su último libro, Namaste, La vía india, la felicidad, la realización y el éxito. Bueno, buenas tardes, Francés, y un honor tenerte aquí. Buenas tardes y encantado. Eva, esto es un placer muy grande para mí también. Y en tus manos estoy para que charlemos de lo divino y de lo humano. Sí, así es. Bueno, me llegó el libro este a través de la agencia de Viviana Ripoll. Y cuando lo vi dije, uy, una señal más para ir a la India. De nuevo, la Bueno, India se me vuelve a poner en el camino. Siempre ha sido una ilusión para mí ir a viajar a la India. Y cuando llega este libro a mis manos, digo, las cosas no pasan por casualidad, tampoco. es una Eh, preparación para tu viaje, para que te sí, desde prepares luego. mentalmente y espiritualmente para ya trasladarte físicamente allí alguna vez. Sí, sí. He de decir que el libro me lo leí súper rápido porque se lee muy fácil. Bueno, he de decir que está escrito por Francesc Miralles y Héctor García, que vive actualmente en Japón, ¿no? Por eso Sí, no ha vive podido. desde hace casi 20 años en Japón. A esta hora allí es madrugada, está durmiendo y por eso yo solo participo con él en las entrevistas que son por la mañana y a veces cuando él puede. Claro. Está ahí, también tiene un trabajo en el que dirige a un centenar de ingenieros que muchos son indios. Entonces es un conocedor también de la India por el trabajo y también ha aportado en este libro un capítulo dedicado a los nuevos líderes de la India y de qué manera trabajan. Entonces es muy interesante su experiencia. Sí. Bueno, tengo que decir que el libro se divide en tres grandes capítulos, que son cultura de la felicidad, filosofía de la felicidad y práctica de la felicidad. Quería que Exacto. me... Hay una parte Que, que es más como histórica, ¿no? Que presenta diferentes aspectos de la India desde el punto de vista de la historia, de los maestros, de diferentes conceptos. Una segunda parte que es de filosofía, ¿no? Donde se nos explica lo del karma, el desapego, los sadhus, diferentes cosas que relacionamos con la India. Y por último es una parte más práctica donde ya hay pues ejercicios de yoga, de pranayama, ayurveda, incluso el masaje capilar indio, ¿no? Entonces, tiene esas tres partes igual que las tenía Ikigai. Hemos seguido más o menos el mismo modelo, el mismo esquema para eso. ¿En qué momento surge escribir Namaste en una experiencia vital vuestra en la India o Bueno, a ver, Héctor siempre ha pertenecido mucho más a Japón y por eso vive ahí. Y yo siempre he pertenecido más a la India ya desde el inicio. Yo creo que mi entrada en el mundo espiritual fue leyendo libros de budismo, luego leyendo a sabios indios del siglo XX como Krishnamurti. También de joven me interesaban mucho en la adolescencia pues novelas como Siddhartha de Hermann Hesse, libros de Rudyard Kipling. Entonces, la India siempre fue para mí un punto de fascinación y de aprendizaje, porque es la cuna de todas las creencias, ¿no? Entonces, yo, durante mi formación como autor y mi formación espiritual, siempre estuve en contacto con la India. Lo que pasa es que luego la vida me puso en camino de Japón, donde viajé más de 10 veces, hicimos lo del Ikigai, y ahora he regresado a la India
después de 4 viajes que he hecho en distintos momentos de mi vida, para escribir este libro que con Héctor nuestra intención era poder destilar estos conceptos que a veces son complejos y que se explican en otros libros ya un poco para avanzados, ¿no? En el sentido que hay que tener una experiencia previa para que lo pueda entender absolutamente cualquier persona, incluso alguien que no haya oído hablar nunca del karma, de la meditación, que no tenga ideas preconcebidas, y lo hemos hecho a través de ejemplos muy cotidianos y con muchas conexiones con el mundo actual. Sí, iba a comentar hacer referencia a varios de los conceptos que acabas de decir. Y sí que tengo que decir que es un libro bastante práctico y muy ilustrativo, porque incluso, bueno, si quieres empieza explicando lo que significa Namaste. Bueno, Namaste tiene muchas traducciones, igual que las tenía Ikigai, pero este saludo básicamente se traduce como saludo a la divinidad que hay en ti. Esta es una de las posibles traducciones, pero entendiendo que yo también soy divino y que todo es divino. Por lo tanto, el Namaste lo que expresa este saludo, esta palabra de celebración, esta palabra que se usa para tantísimas cosas, es que los dos estamos unidos por una misma alma de las cosas y que formamos parte del mundo y que no hay ningún muro entre tú y yo, sino que celebramos que estamos juntos y que estamos unidos al universo. Básicamente lo que significa Namaste es eso. Porque hay que decir que el origen de la India está en la espiritualidad. Todo el mundo que quiera trabajarse con uno mismo, pues el origen de todas estas enseñanzas y demás Bueno, nos la... sí, la India es como la cuna de muchas cosas que luego se han popularizado en otros países, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de mindfulness, esto viene de Estados Unidos, de un hospital en Boston, donde John Kabat-Zinn empezó a probar la meditación con pacientes y con personas que podían cuantificar sus beneficios en la salud. Pero en realidad, si miramos la meditación de dónde viene, pues habría que ir a 4 o 5 mil años atrás en la India. Y de hecho, hay ejemplos de meditación en la antigua Grecia que creen que está influido por personas que pudieron tener acceso a maestros de la India y que eso irradió en todo el mundo, lo que se llama la era axial, ¿no? Entonces, muchas cosas como el yoga, la respiración consciente, muchos conceptos que tenemos, si vamos muy atrás en el tiempo, vamos a encontrar su semilla en la India. Lo cual no significa que sea algo solo ancestral, sino que la India actual también está produciendo nuevas ideas y nuevas visiones que nos pueden servir para el arte de vivir, como dedicamos algunos capítulos, ¿no? Por ejemplo, a los nuevos líderes de la India, como plantean el management y la tecnología. Entonces, queríamos que el libro Namaste lo incluyera todo, básicamente. Sí, tenía aquí anotado los personajes ilustres que citáis como, bueno, lo voy a pronunciar mal, pero No, seguro que se entiende. Ramanujan, que es una matemática de la India, Ramanujan gente... era un chico que no tenía estudios, tenía unos estudios de bachillerato, pero no había ido más allá de eso. Era un momento en el que la India no es lo que es ahora, que si tú vas hoy en día a la India vas a ver autopistas, empresas tecnológicas, rascacielos. En esa época era la India antigua, la época de Ramanujan, una época del siglo XX en el que el progreso apenas había llegado. Pero él llegó a sus manos un libro de matemáticas, sintió curiosidad y empezó a formarse, ¿no? Empezó de modo autodidacta a investigar en conocimientos matemáticos, incluso a tratar de resolver problemas que en 100 años que se habían planteado nadie había dado con la respuesta. Entonces él empezó a elaborar teorías nuevas, ¿no? Y teoremas. Y no se quedó aquí solo, sino que empezó a mandar cartas a grandes doctores y profesores de las universidades británicas principales con sus descubrimientos, ¿no? Siendo una persona que en esa época no sé si tendría 16, 17 años, una persona muy joven. Entonces, muchos de estos profesores, al ver los resultados que le explicaban las cartas, no creyeron que fuera real. Pensaban, es imposible que un indio jovencito haya llegado a todo esto y no lo tomaron en serio. Pero uno de ellos sí,
y le invitó a viajar hasta Inglaterra y empezó a apadrinarlo, y al final Ramanujan influyó de manera decisiva en las matemáticas del siglo XX. Y eso es solo un ejemplo, ¿no?, de una persona que se atrevió a romper el techo de cristal, si lo queremos llamar así, y ofrecer al mundo su talento. Pero a día de hoy las empresas ya no contratan solo a los programadores y los ingenieros que hacen funcionar una empresa, sino que hay muchas empresas grandes que están lideradas por personas de la India y que hay una visión diferente sobre cómo tiene que ser el business y la relación con las personas, sobre todo. En el apartado de la cultura, de la felicidad, nos hablas, que ya has hecho referencia, de los tipos de sadhus, de las 4 fases de la vida, del ashram, de los retiros. Hay algo que me ha llamado la atención también, el decálogo del viajero espiritual. ¿Quieres hablar un poquito de Sí, todo ese esto? decálogo lo escribimos porque, mira, voy a tomarlo, que lo tengo aquí, perdón. Ah, vale. Sí, porque lo hicimos de memoria, pero así puedo leer algunas de las leyes, ¿no? Porque tanto Héctor como yo somos muy viajeros. Entonces, para nosotros hay una diferencia muy, muy grande entre ser un turista o ser un viajero. Entonces, en uno de estos, por aquí lo tenemos, ¿no? Un momento, vivir, peregrinar, exacto. Por ahí andará. Sí, sí, exacto. Ahora estoy buscando dónde está ese decálogo, porque no está en el índice, está dentro de un capítulo. ¿Tú te acuerdas en qué capítulo lo teníamos? Está, a ver, lo buscamos entre los dos. Sí. A ver. Bueno, mientras tanto voy explicando, ¿no? O sea, nosotros lo que Sí, queríamos hacer era explicar qué significa. Aquí, ya lo tengo, ¿eh? Ya está. vale. Ah, Decálogo sí, del viajero espiritual, porque aquí hicimos sí. como 10 leyes y básicamente lo que queríamos explicar que hay una gran diferencia entre ser un turista que llega a un lugar y ve lo que marca una guía, lo que le han dicho que tiene que ver, se hace una foto delante de cada monumento, va por caminos que ya están preestablecidos, y el viajero, el alma del viajero es la improvisación, el descubrimiento, el accidente feliz, que estás buscando una cosa y encuentras otra, ¿no? Por lo tanto, un día nos sentamos con Héctor y trazamos 10 leyes, que las quiero leer tal como las hemos hecho, que son la definición de qué sería un viaje espiritual, qué sería un viaje desde la libertad a cualquier sitio, aunque sea un barrio de tu ciudad o algún lugar cercano, en tu comarca, en tu región, o un lugar lejano, da igual, ¿no? Primera ley, evita viajar para poner una bandera en el mapa y decir, he estado aquí. Yo esto tengo muchos amigos que hacen viajes Sí. de 4 días y pasan por 3 países, con lo cual no ven bien ninguno de ellos, solo para poder decir, he estado aquí, he estado ya, he estado tal y me faltan no sé cuántos países. Segundo, Sí. deja tus prejuicios e ideas preconcebidas en casa. En el camino no has de juzgar, sino aprender, ¿no? Entonces, quien va a Inglaterra con la idea preconcebida de cómo son los ingleses, o quien va a México sabiendo quiénes son los mexicanos, pues no hace falta que salga de casa porque ya ha hecho el viaje con la mente antes de estar, ¿no? El tercero, no te guíes por lo que hay que ver en cada sitio. Permite que tus pies te lleven a lugares que nos salen en los mapas, ¿no? Que esos son los lugares que realmente nos pueden transformar. Cuarto, mira, escucha, huele, degusta, palpa, siente, ¿no? O sea, pon tus 5 sentidos para abrazar esa experiencia, de manera que vuelvas transformado. 5, mézclate con la gente del lugar para experimentar la vida como los que allí viven. Al final, los lugares no son importantes, lo que es importante son las personas. Y lo que se te quedará de un viaje a la India o a cualquier lugar no es el Taj Mahal, sino aquella conversación que tuviste en con el frutero y que te dijo una cosa que luego tú te la apuntaste en tu diario y que ha servido como una guía, ¿no? 6, errar el camino puede ser la vía a los mejores hallazgos. Y si no, que le pregunten a Cristóbal Colón, que buscaba una cosa, acabó encontrando otra, y a pequeña escala nos pasa a todos los viajeros, ¿no? Que se estropea un tren o nos perdemos y llegamos a un lugar maravilloso,
o hacemos una amistad que luego dura de por vida. 7. El alma de un territorio está en sus gentes, no en los monumentos, lo hemos dicho ahora. 8. Viaja a través de las palabras, hazte con libros sobre los sitios que deseas visitar en el futuro. El placer de viajar empieza ya en los preparativos. 9. Lleva una libreta y algo para escribir siempre contigo. Quizás tu próxima aventura te inspire un libro. De hecho, en mi primer viaje a la India fue cuando yo decidí escribir mi primera novela y la escribí allí. Compré un cuaderno y un bolígrafo a unos niños que tenían un mercadillo en la calle y yo cada tarde-noche empecé a escribir lo que acabaría siendo una novela infantil que se llamó Perdido en Bombay. 10. Aprende algo del idioma, aunque solo sea una decena de palabras, es un signo de respeto a los locales que te ayudará a conectar con ellos. Bueno, este es nuestro decálogo del viajero espiritual Sí. y me gusta que lo hayas mencionado porque creo que el hecho de ser tan viajeros, tanto Héctor como yo, fue lo que nos llevó a interesarnos primero por Japón, ahora por India y hacer estos libros que son como un viaje en sí mismo. Sí, son libros orientados a buscar la paz mental también, que También, muchas sí. veces, conforme lo estabas comentando, el decálogo del viajero espiritual, me recordaba un poco cuando yo he hecho también me encanta viajar y además he descubierto una forma de viajar sola, que además me encanta, porque yo me gusta viajar con gente, pero también he descubierto que cuando me voy sola, pues hago cosas que no haría si fuera con alguien. Es decir, que a lo mejor ir con alguien pues te limita más. Yo me tiro a la calle y pues me pierdo por las calles y demás. Pero en este caso, el decálogo del viajero espiritual me recuerda un poco al Camino de Santiago, a cuando dice que lo nombráis también en el libro y nombráis el camino japonés, Sí, ¿no? hay un Que hay un camino camino hay el similar. equivalente al Camino de Santiago en una ruta entre templos de Japón que son casi, hay uno para cada día del año, más de 300, y que un poco como pasa también en Galicia, ¿no? Te van poniendo un sello en cada templo que vas y están entre la naturaleza. Entonces hay que tener mucho tiempo para ver muchos. Hay gente que hace trampas y va en taxi de uno al otro y se salta 10 por medio, pero sí, también hay el equivalente al Camino de Santiago y lo explicamos en el libro. Sí. Se habla también hay muchas curiosidades también en el libro, sobre todo el tema de los Beatles que Sí, inspiró a Harrison. popularizaron la India, aunque ya antes, ¿eh? Incluso en la primera mitad del siglo XX, autores como Hermann Hesse, que de hecho Hermann Hesse, sus padres y sus abuelos vivían en la India y eran misioneros religiosos, ¿no? Del cristianismo. Y él de muy joven volvió a la India y escribió libros como Siddhartha, que es una novela, pero es una novela donde explica mucho de lo que es el alma de la espiritualidad de allí, que sirvió para introducir este mundo espiritual a todo Occidente. Primero en Estados Unidos, luego en Europa se puso de moda. Y los Beatles, pues en los años 60-70, pues también a través de su retiro en Rishikesh, que hoy en día es un lugar muy, muy turístico, pues también contribuyeron a expandir todo esto y autores como Alan Watts. Entonces, han habido muchos embajadores de la India que nos han explicado a nosotros qué es lo que podemos obtener, qué enseñanzas podemos tener de esta cultura milenaria, ¿no? Luego está también dentro de los capítulos el apartado hacia la meditación y los mantras. Sí, claro, Y hay la por parte práctica experiencia, y ponemos algunos ejemplos, ¿no? Para que el lector pueda hacer nada, como un pica pica con algunas prácticas para ponerse en marcha, ¿no? A ver, lógicamente, si alguien quiere profundizar en todo esto, es como cualquier otro arte. Necesitas ir con maestros, estar mucho tiempo a hacerlo, quizás estar en una comunidad, ¿no? Pero está bien poder picotear un poco y saber las herramientas que tenemos Made in India que nos pueden servir para un día a día más armónico, para conectar la mente y el cuerpo y para enfocarnos hacia lo que sería el no sufrimiento, ¿no? Y vivir de la manera más práctica y espiritual posible.
luego están también el Dharma y los 6 enemigos de la mente, Sí. que podríamos hacer. Po- po- No, Podemos buscarlo si quieres, pero básicamente para no extendernos en cosas muy teóricas, se corresponden incluso con los pecados capitales, que eso es un recuadro sí, que sí. hizo Héctor. Y hablando un poco en general, para no ser muy concisos, ya quien quiera que estudie el libro, básicamente la felicidad es nuestro estado natural y eso lo ves en cualquier bebé que si no le duele nada, ¿no? Si no tiene algún cólico, el bebé tú lo tomas en brazos y el bebé ríe y sonríe y celebra y hace gorgoritos. Entonces, ese es el estado natural del ser humano. Lo que pasa que vamos cubriéndonos de capas y de filtros, ¿no? Y en todo eso, pues hay prejuicios, miradas así catastrofistas, pronosticando malos resultados en lo que va a ser nuestra vida, en el mundo. Luego hay el defecto de compararse, ¿no?, con los demás, de envidiar lo que otro tiene y tú no lo tienes, de apegarse al deseo, a las cosas materiales. Entonces, todo esto son como capas que van ahogando este corazón del niño que ríe, ¿no? Por lo tanto, cuando entramos en el camino de la espiritualidad, en este caso a través de los maestros de la India de 3 o 4 mil años, ¿no?, lo que hay que hacer es desnudarse esas capas. Es un poco lo que decía Leonardo da Vinci, ¿no? Bueno, perdón, era Miguel Ángel, que cuando le preguntaron por cómo hacía sus esculturas, él decía: yo no hago nada, solo quito lo que sobra. Yo veo la figura dentro del mármol, ¿no? Pues cada persona es así, ¿no? Cada persona es un bloque de mármol donde dentro hay un ser muy bello y que está preparado para vivir en armonía con los demás y de manera realizada, pero hay que desprendernos de todo lo que no nos sirve. Y dentro de eso, pues habría hábitos, ¿no? Hábitos mentales, como los que hemos hablado, ¿no? De compararnos, de querernos poco. Habrían acumulación a veces de objetos, de ideas preconcebidas, de relaciones, ¿no? De querer estar en demasiados lugares y poner demasiadas cosas en el diccionario, en el calendario, perdón, o en la agenda, y al final uno no tiene nunca un espacio para sí mismo en el que pueda crecer. Entonces, quizás la felicidad desde el punto de vista indio tiene más que ver con lo que te quitas de encima que no con lo que adquieres. Así es. Eh, ¿Qué nos podrías decir también en el despertar de la conciencia con el karma? Bueno, el karma Que es se un habla término de... muy interesante y muy popular. Karma es una palabra que todo el mundo conoce. Pensemos en aquella canción de Culture Club, ¿no? De Karma Chameleon, ¿no? El camaleón del karma. O en la canción de Radiohead, Karma Police, la policía del karma, que te dice: esto es lo que tú obtienes, ¿no? Básicamente, si nos quedamos en esta vida y no nos metemos en el tema de reencarnaciones, que es una cuestión de fe, tú puedes creer que hay otras vidas antes y después o no. Y el karma puede serte útil igual, ¿no? El karma básicamente es la ley de la causa y efecto, ¿no? Ley de la causa y efecto quiere decir que cuando te pasan cosas en la vida, tener la valentía de mirar atrás y ver qué es lo que las ha causado. Porque a veces las personas que no asumen el control de su existencia tiran pelotas fuera y culpabilizan a otras personas, al momento histórico que están viviendo, a haber tenido una familia así o asá, a que no tienen suerte, a que no tienen esto, a que no tienen lo otro, que les echan un mal de ojo, lo que sea, ¿no? Es renunciar a la responsabilidad que tienes sobre tu karma. De hecho, el karma se entiende de una manera muy sencilla. Somos resultado, el punto en el que estamos ahora es fruto de decenas de miles de decisiones, palabras, pensamientos que hemos ido cultivando. Por lo tanto, si no estamos contentos con el resultado, quizás conviene hacer un poco de revisión y ver dónde se repiten nuestros errores, ¿no? Un ejemplo muy práctico que siempre pongo, ¿no? Hay gente que te dice: es que tengo mala suerte en el amor, ¿no? Porque estuve con este y con aquel y con el más allá y todos tenían este defecto, todo acabó igual. Yo siempre digo: ¿pero quién los elige a estos señores o a estas mujeres o a quien sea, ¿no? Entonces, es fácil poner la culpa en el otro, pero lo realmente transformador es decir: bueno,
¿qué me pasa a mí por querer estar con estas personas? ¿Por qué me junto con gente tóxica? No hablemos ya solo del amor, hablemos de cualquier tipo de relación, ¿no? ¿Por qué voy sí, mendigando cariño? ¿De dónde viene todo esto? Entonces, como no vayas un poco atrás y vayas al origen de todo eso, yo, por ejemplo, tuve este problema, que durante muchos años de mi vida invitaba a todo el mundo. O sea, si me iba a una cena con 12 personas o 15, yo invitaba a los 15. Aprovechaba que iba al lavabo, pasaba por caja y los invitaba. ¿Por qué? Porque yo supongo que debía estar muy bajo de autoestima y consideraba que tenía que comprar el cariño de los demás de algún modo. Y se podía hacer sí, sí. invitando a la cuenta o se podía hacer uh, trabajando para otras personas, corrigiendo sus textos, haciendo cosas que nadie me pedía que hiciera, ¿no? Y en realidad lo que había era un origen en la infancia de una ausencia de mi padre, de sentirme poco querido y por lo tanto, tal como dice una ley de la psicología, las personas a quien les faltó el amor del padre o de la madre van a intentar comprar el amor de adultos pues haciendo favores o haciendo regalos o estando disponible. Hasta que no llegas ahí, el karma no cambia. Vas a seguir repitiendo las mismas cosas, ¿no? Por lo tanto, aquí yo creo que la ley del karma no solo es la causa y efecto, ¿no? Sino es la valentía de decir, estoy aquí como consecuencia de muchas cosas, vamos a ver el origen de todo para salir del círculo vicioso, ¿no? Me suena mucho eso que Te comentas resuena, ¿eh? porque me resuena Tú mucho también porque mendigaste amor, tú también. sí, llevo más de 20 años a través de terapia, de conocimiento, soy una buscadora nata y hace no mucho salió a través de constelaciones familiares y de terapia y de todo lo que hago, pues salió precisamente eso, porque tenía ese comportamiento que yo daba como normal, yo admitía como normal cuando no lo era. O sea, la forma de mendigar amor de esa forma, de Y que que lo te más tienen importante, que que... la culpa no la tienen los otros, porque un No, efecto no, que te... colateral de mendigar amor, Hmm, nadie da nada por nada, ni siquiera las hmm, personas más generosas del mundo. Entonces tú das mucho y de repente, no sí, sé, no te llaman para tu cumpleaños y ya viene el típico discurso, mira este que yo le ayudé las cuando no podía pagar el expectativas. alquiler, tal, y ahora no me... ¿eh? Entonces estamos en falso, estamos creando relaciones tóxicas, pero no es que el otro sea tóxico, es que el tipo de relación es tóxica, porque no se basa ni en la igualdad, ni en la correspondencia, ni en lo saludable, ¿no? Estamos creando relaciones de adicción. Entonces, el karma lo que nos enseña es a responsabilizarnos de lo que nos pasa, ¿no? Quizás no me puedo responsabilizar de que me caiga un meteorito o de que explote una bomba a resultado de una guerra que hay en el país al lado. Pero el 99% de las cosas que pasan sí que tengo incidencia en ellas, ¿no? Por lo tanto, si las cosas no están saliendo bien, pues voy a tener que cambiar hábitos, maneras de hablar, maneras de relacionarme. Voy a tener que renunciar a ciertas cosas para ganar tiempo, invertirlo en otras, ¿no? Entonces se trata básicamente de ser responsable de tu vida, nada más que eso. Sí, muchas veces es el tema de las expectativas, lo que estabas comentando, que tú das, y es muy importante el equilibrio también entre dar y Sí, recibir, sí, mira, aquí hay una porque cosa muy interesante. Ay, perdón que te estoy cortando. no, En, no, en, Vivi. en una de las novelas biográficas de Henry Miller, que es un escritor americano que vivió en Europa y era muy bohemio y muy gamberro, en una que se llama Sexus, él explica que durante muchos años vivió en París sin dar palo al agua, sin trabajar, y él vivía de préstamos que no devolvía. Pues uno le dejaba 300 euros a dinero de ahora y vivía unas semanas. Y luego desaparecía y otro le dejaba otro dinero, vivía en casas de gente. Y un día le preguntaron por qué, si no tenía mala conciencia de vivir de esta manera, ¿no? Y dijo, no, dice, porque para que esto se produzca son necesarios dos enfermos. El enfermo a pedir, el adicto a pedir y el adicto a dar. Los dos son enfermos que se necesitan. Entonces, igual que yo iba a buscar dinero que sabía que no devolvería, habían personas que para sentirse bien necesitaban entregármelo, ¿no? Por lo tanto, ojo que
cuando culpabilizamos, que si este es un receptor, que si yo soy muy generoso, al final todos los desequilibrios son malos, tanto por quien da como por quien recibe, ¿no? Entonces, lo que se trata aquí es de poner conciencia y de conseguir relaciones genuinas con los demás. Lo explicaba, hay una frase que está atribuida a Camus, el existencialista, que dicen que no es de él, pero se le atribuye, que dice: no camines delante de mí porque tal vez no pueda seguirte, no camines detrás de mí porque quizás yo no pueda guiarte, camina a mi lado, ¿no? Entonces, eso es la base de las relaciones saludables, que cada cual es completo al 100%, nadie necesita nada de nadie, pero tenemos cosas bonitas que podemos compartir en ese momento. Sí, porque hacéis referencia también en el libro a la importancia de liberarse de los apegos y de lo material, a vivir como... Sí, tampoco hace falta vivir como un sadhu, ¿no? Que son estos peregrinos de la India que van medio desnudos y van con una vasija de metal que les ponen un poco de comida y un poco de agua. No hay que llegar a ese extremo, ¿no? Pero sí la vía del medio, que decía Buda, entre las privaciones absolutas de quien quiere vivir de la energía del sol, del prana, y el vivir cargado de cosas que no necesitamos y que además nos hacen gastar dinero y tiempo, hay un punto medio. Yo siempre menciono estos dos chicos que los llaman los minimalistas, que son unos chicos jóvenes americanos que tienen un documental en Netflix sobre el minimalismo y tienen una serie de libros también. Y ellos calcularon que en un hogar medio de Estados Unidos hay 100.000 objetos. 100.000 cosas hay. Y de 100.000, el 99% no se usan jamás. Están ahí acumulando. Entonces, si queremos desapegarnos de cosas de más nivel, empecemos por los objetos, ¿no? Abres tu armario y ves que tienes 10 camisas. Pero seguro que solo te pones 2, porque hay algunas que igual te la pusiste una vez en tu vida, no te gustó el feeling que tenías y ahí se quedó. Pues dónalo a una asociación de estas que tienen tiendas y que trabajan con personas que sirve de eso. Y a partir de ahí con todo, ¿no? ¿Por qué necesitamos tener tantísimas relaciones y conectarnos con tanta gente y ponerle like a todo el mundo y comentario a todo el mundo? Ya Buda decía que quien tiene 50 amigos tiene 50 dolores de cabeza, ¿no? Sí, Héctor eso lo nombra. dice que la frase es mía, que yo se la atribuyo a Buda, pero que él no la ha encontrado en ningún sitio. Pero bueno, la damos por buena, ¿no? Entonces, en esta sociedad hiperconectada, donde a veces estás tomando un café con alguien y esa persona no puede estar por lo que estamos hablando, porque está pendiente de que si hay un like y un comentario y tal, en realidad lo que estamos es cargándonos de estrés. El cortisol se va disparando con cada cosita que hemos de hacer y hemos de ser capaz de decir, apago este teléfono y mañana por la mañana lo enciendo y no pasa nada. El mundo sigue avanzando, porque creo que hay mucha ilusión en esto que los americanos llaman FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo importante. En realidad, de hoy a mañana no van a cambiar muchas cosas. No te van a ofrecer el premio Nobel y si no has estado atento al mensaje, se lo van a dar a otro. Esas son ilusiones que tenemos. Vivimos muy conectados a las nuevas tecnologías. Al piloto automático, porque al final, cuando una persona está haciendo scrolling en no sé dónde, en realidad no quiere estar haciendo eso, ¿no? Es una manera de tener la sensación de que haces algo y de no enfrentarte al vacío, de decir, bueno, tengo estos 10 minutos para mí, ¿no? Porque estoy en el autobús o estoy andando por la calle. En lugar de hacer el scrolling, atrévete a mirar dentro de tú mismo y decir, bueno, ¿qué tal el día de hoy? ¿Estoy contento con lo que he hecho? ¿Hay algo que querría estar haciendo y lo estoy evitando? ¿Debería llamar a mi madre y lo estoy evitando porque quizás hay algo que hemos de hablar y que sería conflictivo? Etcétera, ¿no? Un poco de conciencia en lugar de distraer la mente siempre con impulsos, ¿no? Con cosas externas, es lo que nos puede permitir alinearnos más con lo que es nuestro propósito y lo que deseamos en la vida. Sí. Ahí el apartado final del libro se habla sobre el pranayama y sobre la importancia que tienen los pulmones en nuestro cuerpo, la Eso es una importancia de investigación de respirar. Héctor.
Héctor es muy ingeniero y en nuestros libros siempre la parte más espiritual la escribo yo y él escribe muchas investigaciones que él lee en papers académicos, ¿no? Y él me dijo, Francesc, ¿sabes que después de todos los años que llevamos estudiando la longevidad en Okinawa y todo eso, que los últimos estudios, me dijo él, demuestran que la longevidad depende en gran manera de la capacidad pulmonar? Si tienes una capacidad pulmonar grande vas a vivir mucho más. Si tu capacidad pulmonar se reduce, vas a morir pronto, que es lo que sucedió a mi madre. Mi madre era modista y trabajó desde los 10 años hasta los 70, siempre en una posición curva, ¿no? Cosiendo sobre la tela, y al final la columna vertebral la tenía tan curvada que eso hizo que se encogieran los pulmones y tenía una capacidad pulmonar muy baja. Estuvo ingresada muchas veces y murió con 70 y pocos, ¿no? ¿Para qué sirve el pranayama? Justamente para evitar todo eso. El pranayama es técnicas de respiración que están asociadas con el yoga, la meditación, y básicamente, eso lo puede entender todo el mundo y hay ejercicios en el libro que lo explican, es hacer una respiración profunda y larga que empieza en el vientre, luego amplía los pulmones y levanta las clavículas, y lento, ¿no? Se dice que la buena respiración es aquella que ni se oye, ¿no? Y que entonces te cargas de oxígeno y luego te vacías. Y ese tipo de práctica lo que hace es que la capacidad pulmonar de oxigenar el cuerpo se mantenga mucho más tiempo. Por lo tanto, puedes vivir mucho más con más salud. Mientras que lo contrario de eso, que sería esta hiperventilación de una persona que está ansiosa y que va respirando, tiene una respiración entrecortada, estas personas van a vivir menos porque, según el conocimiento hindú, aquí ya nos vamos a lo ancestral, el ser humano tiene un número determinado de respiraciones que le son asignadas. Si las haces lentas, el tiempo se estira. Si vas como un broker de Wall Street, así, con el corazón en la boca, el tiempo se reduce. Entonces, bueno, parece muy simple, pero creo que es una buena nota de Héctor, que aprender a respirar, y sobre todo en los momentos en los que parece que el mundo se nos viene encima y nos enfrentamos a problemas, ahí es cuando hay que parar y llenar los pulmones y practicar el pranayama, porque es lo que hará que baje el cortisol, que baje el estrés y lo que nos permitirá vivir más tiempo y con más calidad. Hay otro tipo de... Bueno, en la parte esta última, la de la respiración, hay un montón de ejercicios prácticos que podréis aplicar. Y muy interesantes, Porque, como sí. hay unas técnicas de respiración on the box, que no sé cómo lo tituló Héctor, esa parte se ocupó más él, donde según las combinaciones entre la inspiración larga y la expiración corta, o al revés, se puede conseguir diferentes efectos, ¿no? Una te lleva a la relajación, la otra te lleva a vitalizarte. Cuando te sientes cansado, apático, pues te carga las pilas. Entonces, hay técnicas muy sencillas de respiración que hemos incluido en el libro para modificar, influir en nuestro estado de ánimo. Sí, voy a enseñar aquí que hay... Aquí lo tenemos, sí. Sí, hay algún dibujito por aquí. Sí. Bueno, eso viene ahí. Alguno. Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo se escribe un libro a dos manos de esta... Bueno, a cuatro manos? Con mucha alegría, con mucha alegría. A ver, es más divertido que escribirlo tú solo. Si escribes un libro tú solo... ¿Cómo te repartes en un libro así? Con Porque Héctor parece que lo haya escrito. nos repartimos los capítulos. Mira, si ahora miro el índice, esto es algo que nunca explico, porque luego los capítulos los corregimos tanto en los míos que yo los suyos, que acabamos olvidando quién escribió qué. Pero hay capítulos como por ejemplo Maestros de nuestro tiempo, que lo escribió Héctor porque él conoce todos estos ingenieros, matemáticos, CEOs que están trabajando ahora mismo en el Silicon Valley. Y, por ejemplo, pues otros capítulos como los 4 desapegos, que es de budismo, este lo escribí yo, el de la Advaita, nos repartimos, ¿no? Lo que hacemos nosotros primero es, a ver, en este libro, ¿de qué queremos hablar? Entonces hay un brainstorming, ¿no? Empezamos a hacer una lluvia de ideas. Y ahí nos salen 20, 25, 30 temas. Decidimos con cuáles nos quedamos, con los 15.
Y entonces, una vez ya sabemos de qué temas queremos hablar, nos lo repartimos. Entonces, él se queda los que son más cercanos a sus intereses y yo aquellos que creo que puedo hacer mejor y que puedo tener más material. Y a partir de aquí nos ponemos a escribir y normalmente nos encontramos una vez por semana a las 8:15 de la hora de España, que ahí es por la tarde, cuando él ya ha terminado el trabajo, y vamos leyendo lo que él ha escrito, él lee lo que yo he escrito y vamos completando el puzzle. Y luego lo corregimos, el uno y el otro, y queda todo unificado. Claro, queda al final Es perfecto. divertido, porque al menos Sí. cada vez que escribes un artículo, un capítulo, sabes que alguien lo leerá, que es el coautor. Mientras que cuando escribes solo un libro, igual no lo leen hasta el cabo de un año cuando tú lo entregas a tu editor. Pero aquí tienes un feedback constante y te dice, oye, esto que has puesto es interesante, pero yo añadiría un recuadro sobre la historia del elefante y tal. Sí, sí, vamos a ponerla. Entonces, es muy creativo, vas agregando cosas, ¿no? Eso iba a comentar que ahora que has dicho del elefante hay parábolas dentro del libro. Buenas. Sí, y la del elefante es interesante porque existen muchas culturas. Es muy típica de la India, ¿no? Para los que no han leído aún el libro Namaste, pues es que unos ciegos rodean un elefante y cada uno toca algo. Intenta describir qué es lo que tiene delante. Y uno toca la cola, el otro toca la pata, el otro toca la oreja. Entonces, claro, cada uno ve una cosa diferente. Uno ve un árbol, el otro dice que hay una liana, el otro... Pero en realidad nadie ve la verdad tal cual es, ¿no? Entonces, la parábola del elefante se explica porque cada persona ve una parte de la realidad. Nadie tiene toda la verdad y quizás entre todos. Y ahora hay un documental, bueno, hace un tiempo que salió de un mago que se llama En sí mismo, que saca la fábula del elefante, es muy bonito, es de Derek del Gaudio. Es un espectáculo de magia existencial, es muy bonito este documental. Y él dice que siempre que le han contado la historia del elefante, le gusta mucho el mensaje, pero dice que todo el mundo se olvida de una pregunta, de cómo se debió sentir el elefante cuando lo tocaban desde tantas partes, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cosas que, por ejemplo, cuando estábamos escribiendo sobre la percepción de la realidad, pues surgió alguno de los dos, no sé quién, dijo, oye, vamos a poner la historia del elefante y los ciegos porque nos servirá para explicar todo esto que tenemos en este capítulo. Sí, bueno, luego hay curiosidades sobre los 32 bocados que hay que hacer para tener Sí, una alimentación consciente, las 108 veces que hay que cantar el OM sí. y, bueno, una serie de curiosidades que podéis Sí. encontrar en él. Nuestra filosofía al hacer este libro, a ver, nosotros habíamos leído, yo quizás aún más, había leído muchos libros de cultura india, por ejemplo, los de Raymond Panikkar, que vivió en India y era un erudito. Entonces yo me acuerdo un libro que se llama La sonrisa de Buda, que no era para profanos, es que realmente el libro estaba lleno de notas en sánscrito y en pali y con cuestiones filológicas. Y nosotros queríamos hacer todo lo contrario. Nosotros decíamos, a ver, ¿cómo se puede explicar todo esto para el peluquero y la taxista? Decimos nosotros siempre, ¿no? Que a veces la taxista es licenciada en filosofía, ¿eh? No es por... Pero para todo el mundo, ¿no? Entonces, nuestra misión fue bajar todo esto a la tierra y explicarlo en situaciones cotidianas para que cualquier persona en cualquier momento de su vida pueda aprovechar de esta sabiduría india antigua y moderna y introducir los cambios que consideren necesarios. Una pregunta, ¿es peligroso ir a la India o no es peligroso? Ese libro irá a la India, sí, se publicará allí seguro. Sí, No, porque me refiero si es peligroso ir allí a la ¿qué India o va? no. ¿Qué va? Hay muchos lugares mucho más peligrosos. La India es un país pacífico, es la democracia más grande del mundo y a ver, en cualquier parte donde vayas te pueden pasar cosas, pero no es un país especialmente peligroso. No, tampoco te seré sincero, no es el mejor país para una mujer sola, a no ser que vayas con una organización. No, ¿Por qué? Porque sí que es verdad que en la India raramente hay robos, atracos o violencia, pero sí que han habido muchos casos de mujeres solas que han tenido ataques sexuales, ¿no? Pero bueno, todo eso yo supongo que va cambiando. Pero la India en sí
lo que es un país superpoblado, en el sentido que cualquier lugar donde tú vas, cuando te bajas de una estación de tren, pues te rodean los niños y la gente. Entonces es un sitio donde nunca estás solo, siempre estás en comunidad y eso forma parte de la esencia de la India, el ashram, ¿no? Ellos están acostumbrados a hacerlo todo juntos. En la India y en Oriente en especial, la palabra nosotros es mucho más importante que la palabra yo. Sí, lo hacen en comunidad, ¿no? Sí, No, yo cuando vaya a la India será con una organización o sí, con un lo que te diría en la voluntariado. India, como mujer sola, que no cojas un autobús de noche yendo a no sé dónde, porque no es el lugar para eso, pero hay muchas otras maneras de viajar. Bueno, al final del libro nos regaláis las 10 leyes indias de la felicidad. Sí, porque a No sé si nosotros las nos gusta, sí, y con esto quizás podemos darle el cierre a la entrevista, porque a Sí. nosotros nos gusta cuando acabamos un libro, este capítulo siempre lo escribimos al final de todo, cuando ya hemos corregido todos los capítulos anteriores, nos gusta pues intentar resumir la esencia de lo que hemos escrito en 10 principios para que luego la persona se acuerde de todo lo que ha leído, que son solo como pistas, ¿no? Como apuntes. Entonces, las 10 leyes indias de la felicidad, voy a leer solo los titulares. La primera es: reconoce lo divino en ti y en los demás, que ese es el significado de la palabra Namaste. 2, aprende de lo que saben, de los que saben, porque si algo tiene la India es miles de años de maestros y maestras que han aportado a Oriente y Occidente todo lo que se sabe de espiritualidad. 3, despréndete de todo lo que no necesitas, de esto hemos hablado hoy. 4, crea tu propio ashram, tu círculo de personas de confianza donde tú puedas compartir y ser feliz. 5, vive con mindfulness, que es la palabra moderna para lo que es la meditación. 6, conócete a ti mismo, que eso también está en la base de la cultura india, la autoindagación. 7, sal de los círculos viciosos, que aquí nos referimos al karma, del que antes hemos hablado. 8, respira, porque quien respira bien va a vivir más, como hemos visto. 9, alimenta tu cuerpo, tu mente y tu espíritu a través de la alimentación ayurvédica, de los bocados que has dicho, de masticar. Y 10, vívelo todo ahora, ¿no? Porque dice que algunos autores sostienen que pasamos el 80% del tiempo en el pasado y el futuro mentalmente. Pero en realidad, donde tú tienes influencia y donde puedes ser feliz es en este momento que estamos compartiendo. Y con esto, pues, hacemos una pequeñísima síntesis del libro. Sí, pues un millón de gracias por conectarte, por esta charla tan útil. Muchísimas gracias a ti, lo has preparado muy bien y Tendré has que tenido hablar contigo. la virtud de encontrar las claves más importantes del Namaste. O sea que hemos hecho un resumen muy bonito del libro. Sí, Muchas muchas gracias. gracias y ya me comentarás más cosas sobre la India. Claro que sí. Cuando vayas yo te ayudaré, te voy a dar algunos consejos de lugares que te pueden gustar. Con mucho Vale, gusto y espero muchas que vayas gracias. pronto. Namaste. Gracias. De todo corazón a Gracias. vosotros.